Saludos, muy buenas tardes, les damos la bienvenida una semana más, un miércoles más a las cartas sobre la mesa. Como ya saben, el espacio de PTV que dedicamos a tratar algún tema, alguna cuestión de actualidad que siempre es de su interés. Por supuesto, ustedes tienen también abierto ese canal de comunicación entre ustedes y nosotros, que son los teléfonos de participación 951 15 0010 o 951 15 0011. El próximo día 25 de noviembre se celebra el Día de la Violencia contra la Mujer y entonces es una fecha cargada de simbolismo, pero en la que sobre todo hay que reivindicar muchísimas cuestiones. Nosotros hemos querido abordar este tema desde una perspectiva muy amplia, desde la perspectiva de las administraciones públicas y también desde la perspectiva de esas asociaciones que trabajan pues con las víctimas. Por eso nuestros invitados de la tarde que paso a presentarles son Francisco Pomares, concejal de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Málaga. Buenas tardes. Buenas tardes, Inma. Y también Maite Pérez Caballero, que es la presidenta de la Asociación de Mujeres de Meter por la Igualdad. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes y bienvenidos. Bueno, el día 25 se celebra este día que quizá sería más propio que no tuviéramos que mencionarlo, que no tuviéramos que celebrarlo, pero efectivamente los datos están sobre la mesa y evidencian que todavía este problema sigue existiendo, como pone de manifiesto el último asesinato que se cometió hace tan solo unas horas. ¿Qué es lo que falla en la sociedad? Bueno, falla, más que fallar hay que analizar. Yo creo que después de muchísimos años que llevamos concienciando a la sociedad española, a la sociedad andaluza, a la sociedad malagueña, de la lucha contra la violencia de género, que siga ocurriendo hechos de este tipo nos golpea a toda la sociedad y nos hace reflexionar qué está ocurriendo, ¿no? Es decir, yo creo que lo principal es que reflexionar, revisar estrategias y ver que de alguna manera qué podemos afrontar, ¿no? Estamos sin duda hasta un tema que va a la raíz, yo creo que cultural de nuestra sociedad y que debemos afrontarlo desde un punto de vista educativo, si lo quieres de esa manera, ¿no? Y de cambio de perspectiva, de cambio de identidad, de cambio de hábitos, de cambio de maneras de pensar las relaciones personales, las relaciones de pareja. Hay que recordar que la mayoría, porque estas historias ocurren en pareja, la mayoría de las víctimas, por desgracia, que llevan 44 en lo que va de año, el agresor, el asesino estaba viviendo con ella, era su pareja estable. Con lo cual, esa es la perspectiva que tenemos que girar, ¿no? ¿Qué pasa de puertas para adentro en esa relación? ¿Qué ocurre? ¿Por qué la sociedad no denuncia? ¿Por qué no se denuncia más? ¿Por qué nos rasgamos todas las vestiduras cuando ocurren estos hechos? Pero sobre todo yo me quiero hoy centrar en la palabra silencio, que es lo que parece que hay detrás, ¿no? Porque denuncias existen, pero cuando la mayoría de las víctimas no han denunciado, no han puesto en marcha los mecanismos que tienen todas las administraciones para poder atender a este tipo de mujeres y decir, bueno, denuncia y basta, y a partir de ahí empieza un mecanismo para salir de esa relación que te tiene de alguna manera, si quieres, con los ojos, los oídos tapados a lo que está ocurriendo. Yo creo que es ahí donde tenemos que centrarnos, ¿no? Entonces ese mensaje, o sea, los mecanismos funcionan, pero hay algo dentro, algo arraigado en nuestra sociedad que hace que de alguna manera muchas veces o algunas veces lleguemos tarde. Hay muchas asociaciones que se dedican a ayudar a las víctimas, pero en muchos casos, y hasta hace tan solo muy pocos años, pocas personas incidían en los menores que sufren esa violencia y que ven, pues cómo el padre en algunos momentos agrede a la madre. ¿Qué pasa con esos menores? Pues a eso es a lo que se dedica la Asociación de Maite y con ellos trabaja. De hecho, este año entre las víctimas tenemos 2 menores. ¿Qué es lo que ocurre con esas personas que también están en el hogar, que también sufren la violencia y que quizás son las víctimas más silenciadas? Son las víctimas más silenciadas. Bueno, en la violencia de género sobre todo lo que hay es falta de sensibilización todavía, una sensibilización social. Todavía no tenemos como un problema, primero, que ocurre de puertas para adentro, con lo cual nadie se quiere, vecino, amigo, no se quiere involucrar nadie, y aparte de eso, ni siquiera las víctimas son en muchos casos conscientes de que son víctimas. Ellas piensan que es la forma natural de relación. Entonces, en los menores que viven en ese ambiente, ellos están criando con unas pautas educativas y viendo unos comportamientos agresivos, un tipo de relación de pareja, pues porque se relaciona por medio de la agresividad, de la desigualdad, y eso lo asumen de forma natural, lo van asumiendo, lo van normalizando, y eso repercute en su bienestar, repercute en la cantidad de síntomas que ellos presentan, pero es que a la vez ellos son víctimas directas. Cada vez más el maltratador no los considera como hijos, o sea, no los ve como
una persona, digamos, normal, entre comillas, ve a su hijo, sino que los ve como algo de la mujer y el vehículo para hacerle más daño a la mujer. Entonces cada día son más víctimas, cada día hay más agresiones a los menores. Como concejal de un área tan compleja como es la de derechos sociales, cuando llega una mujer a este área a pedir ayuda y sobre todo cuando se le dicen las posibilidades y los mecanismos que tiene para denunciar, ¿por qué no lo hace? Porque el último caso de violencia machista que ocurrió en la capital, en la barriada de Ciudad Jardín, evidenciaba que no había denuncias previas. Tenemos ahí imágenes, bueno, pues del domicilio donde ocurrieron los hechos y que finalmente también le costó la vida al agresor, que acabó suicidándose. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué no se deciden a denunciar, a dar ese paso? ¿Qué es lo que transmite? Primero, antes de la denuncia, lo que hay que transmitir es que lo que hay que es contar. Es decir, cuando no tenemos a nosotros en nuestra base gente que haya sido víctima, que haya pasado un poco por el área, por un servicio, contando tu historia. Porque en el momento que la cuentas a alguien, es cuando alguien te puede ayudar a abrir los ojos. Y ese alguien tiene que ser sobre todo un profesional. Es decir, un profesional de una organización social que trabaja estos temas, un profesional de la administración pública. Porque de eso se trata. Es decir, nosotros atendemos. Y fíjate, yo creo que ese dato interesante, tenemos dos mecanismos de la gente para que nos cuente su historia. Yo lo digo así, cuéntanos tu historia, ¿no? Y hay vía telefónica, con asesoramiento jurídico, casi unas 800 mujeres han llamado a la altura de lo que va de año, y unas 500 se han acercado al propio área ya a sentarse y a contar ante una profesional cuál es tu historia. A partir de ahí, fíjate, entre las 800 y 500, a la altura casi de hoy hay 320 y tantas denuncias. Bueno, pues son 320 y tantos casos que hemos llegado a tiempo, hay que decirlo así. 320 y tantos casos que una mujer, después de contar su historia, le hemos ayudado, porque la denuncia a ella, se ha dado cuenta que es el momento de denunciar, que su relación no es normal, que lo que estaba pasando con su pareja no tiene por qué aguantarlo. Son 320 y tantas mujeres que, uno, han salvado su vida, y dos, la van a recuperar. Y tres, van a ser felices, porque van dejando una historia atrás, y es el mensaje que hay que mandar. En el caso tanto de Rosario, los dos casos que han sido durísimos este año en Málaga, las dos muertes, fíjate, al final tienen la misma historia, ¿no? Es decir, no han denunciado. Pero ojo, la mayoría de las denuncias no son puestas por los familiares, normalmente son por las propias mujeres. Es decir, pero ¿y alrededor? ¿No? Es decir, tenemos que acabar con esa historia de que parece que mi relación no se meta a nadie, ¿no? Hay como un tabú cultural que yo creo que hay que romper en ese sentido de que parece que las historias personales, las relaciones de pareja, no debe meterse nadie. No debe meterse ni los hermanos, ni los padres, ni los primos, ni las vecinas, ni nadie. Todo el mundo opina, eso sí. Todo el mundo opina, después todo el mundo sabía que esto podía acabar mal, yo lo iba viendo, porque siempre hay señales. Pero con esa cuestión cultural que tenemos de miedo a meternos en una historia, miedo a denunciar, bueno, pues ocurre lo que ocurre. También es verdad que las mujeres tienen mucha dificultad, lo tienen todo en contra, porque si empiezas a pensar, si denuncio, bueno, pues ya no solo él, sino la familia de él, que opinará mi familia, que opinarán los amigos, y la presión psicológica, la presión de los hijos. Muchísimas de las mujeres que denuncian, casi la mayoría tienen hijos. Y una de las cuestiones a veces que tienen que superar es la dificultad. ¿Qué pasará con, no? ¿Qué pasará con mis hijos? El bienestar de mis hijos. Y muchas mujeres aguantan simplemente por eso, por las razones de tener personas dependientes a su cargo, en este caso niños. Bueno, pues todos esos miedos desaparecen en el momento que tú se lo cuentas a un profesional. En el momento que te abre las puertas y dice, mira, no va a ocurrir nada, y vamos a ayudarte, y vamos a protegerte, y vamos a caminar contigo, vas a superar esto es lo mejor para ti, esto es lo mejor para tus hijos, y esto es lo mejor para tu futuro. Pero claro, eso tiene que hacerlo alguien que te haga de espejo, de alguna manera, y eso entonces en ese momento la mujer se libera, y es cuando presenta la denuncia y empieza todo un camino para salir adelante. Pues enseguida vamos a hablar de todos esos recursos y también de los menores, de cómo se trabaja con ellos y sobre todo si es un tema también de educación en relación a la prevención para el futuro, pero tenemos una llamada de teléfono. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Con Manuel Rosa, encantado de saludaros. Igualmente. ¿Qué nos quería contar, Manuel? Voy a intentar ser muy breve. Sí. En primer lugar, yo estoy de acuerdo que es un tema de educación. El arbolito desde chiquito, hay que educar a los niños y a las niñas desde muy chiquititos de que nadie es superior a nadie. Y digo lo de superior porque va a colación a lo que voy a contaros ahora. Por supuesto, decir que hay un número que es el 016 que se puede llamar con total confidencialidad, que nadie va a saber quién ha llamado, vaya, que cuando se llama el número que es 016,
la confidencialidad de la persona que llama es total y absoluta. Y me gustaría trasladarle una pregunta al señor que tiene ahí del Partido Popular, al señor Pomares, porque no sé si estará enterado, pero hace un par de días, ayer o antes de ayer, el arzobispo de Granada pues se ha empeñado en publicar un libro de una señora, Constanza no sé qué, italiana, sobre la mujer sumisa. Eso genera violencia, eso genera que haya mujeres que mueran a manos de sus maridos. Porque claro, el libro, y yo he escuchado le voy a llamar arzobispo porque no quiero decir tacos, a este arzobispo decir unas cosas vomitivas y repugnantes, y me gustaría que usted me dijera o me comentara desde su partido, a escuchar verdad, si a ustedes le parecen, igual que me parecen a mí, que las declaraciones del arzobispo de Granada son vomitivas, repugnantes y asquerosas, y si debería de dejar la iglesia. Un abrazo y muchas gracias. Gracias, Manuel, por esa llamada. Bueno, pues ahí estaba esa cuestión para Francisco Pomares, concejal de Derechos Sociales del Ayuntamiento. Bueno, vamos a separar. Yo no he leído las declaraciones ni tampoco he leído el libro. Lo que sí está claro es que él pone el acento, y agradezco que nos ponga un posible ejemplo del cuidado que tenemos que tener todos, ¿no? Sobre todo los personajes públicos en este sentido, ¿no? Tenemos que ser conscientes que a veces en temas de género no estamos tan formados como pensamos. Pensamos porque ya no contemos chistes machistas, porque tengamos más cuidado como expresamos, que ya en eso somos muy feministas de alguna manera o muy igualitarios, ¿no? Y sin embargo, sobre todo los hombres, lo que tenemos que hacer es un análisis interno de muchas cosas, ¿no? Pero los celos, ¿sí? ¿Cómo nos poseen los celos, ¿no? En ese sentido, ¿no? ¿Cómo son nuestras reacciones ante los celos, ¿no? Ante la sensación de protección, de posesión, de dominio, de alguna manera, de nuestras parejas. Esa es la cuestión que un hombre tenemos que trabajar más con nosotros mismos, ¿no? Yo creo que durante muchísimos años, es una de las estrategias que yo creo que hay que cambiar, se ha trabajado mucho con las mujeres. O sea, las mujeres se han trabajado mucho a sí mismas, ¿no? Tu identidad, tu fuerza, tu autoestima, pero ¿y los hombres? Los hombres tenemos que trabajarnos muchísimas cuestiones, posiblemente cuestiones educadas. No se trata de buscar culpables, es decir, tenemos la historia que tenemos, venimos de la tradición que venimos, y la cuestión muchas veces es, déjame que el pasado me diga quién soy, pero no quién he de ser. Por lo tanto, tenemos que romper con nosotros mismos y pensar en hombres igualitarios. Cada vez más hay hombres que están dando ese paso de realmente a vivir en igualdad. A vivir en igualdad en tu casa, con tu pareja, con tu manera de pensar, a romper con muchos esquemas, con muchos estereotipos y con muchos prejuicios contigo mismo, ¿no? El ser fuerte, el mantener a tu familia, muchísimas de esas cuestiones que en el fondo son historias culturales heredadas, ¿no? Sobre un machismo en ese sentido muy mal entendido, ¿no? Yo creo que tenemos que superarnos nosotros mismos y trabajar. Nosotros del área de igualdad damos muchísimos cursos de formación solo para hombres. Pero incluso hasta para mantener, los oyentes pueden pensar, incluso en las relaciones sexuales, en ese sentido, ¿no? ¿Cómo mantener relaciones sexuales en igualdad? ¿Cómo superar muchísimas cosas? No solo el ayudar en casa, no solo la conciliación, son muchísimas cosas, el responsabilizarte de la educación de tus hijos, de las cuestiones del día a día, de la manera de mirar a las mujeres, de las mujeres con las que trabajas en tu ámbito laboral. Es decir, hay muchas cosas que los hombres tienen que trabajarse para que realmente lleguemos a una sociedad igualitaria. Hay mucho que trabajar y generalmente cuando ocurre un caso de violencia machista, todos los medios de comunicación se hacen eco del perfil de la víctima, pero ¿cuál es el perfil del agresor? ¿Qué tipo de perfil y qué tipo de patrones comunes encadenan? Porque yo imagino que muchos de los menores que también son víctimas en el hogar repiten esos patrones de conducta. Nosotros, con los menores que trabajamos, bueno, primero hacemos una entrevista a la madre, hablamos con la menor, hacemos una entrevista previa para saber exactamente cuáles son las necesidades de cada menor, porque cada niño es diferente, cada persona es diferente. Entonces, lo que hemos visto es que el patrón de violencia de género se repite de generación en generación. Tanto el maltratador como la víctima, sobre todo el maltratador, en un 90 y yo diría que 95, por no decir más, % de los casos, el padre ha visto el maltrato en la familia, con los abuelos del niño. La madre también suele vivirlo. Entonces, el niño está viendo ese ambiente, está viendo eso, esa forma de conducta, esa forma de relacionarse, no está viendo otra. Y es muy fácil que el niño reproduzca, porque además la violencia es inmediata, es gratificante y es gratuita. Entonces, por medio de la violencia el niño se impone, el niño tiene una rabieta fuerte y el niño consigue lo que quiere en el acto. Entonces, es una conducta que es muy difícil de erradicar, sobre todo porque el ambiente que rodea al niño mantiene eso. Entonces,
Nosotros, aparte de trabajar directamente con el niño, trabajamos también, pues en este caso con la madre, que es la que se suele quedar al cuidado de los niños, trabajamos pautas educativas con la madre, trabajamos nuevas formas de comunicación y de relación en el hogar, porque si no modifica el ambiente, por mucho que nosotros trabajemos con el niño no puede modificar nada por sí solo. El niño necesita que el colegio sepa lo que está pasando para que le ayude también, que incluso el pediatra sepa qué le está pasando cuando llega, porque muchas veces son somatizaciones. O sea, que todo lo que rodea al niño, al ser un menor de edad, él necesita que se modifique el ambiente, él no tiene herramientas para modificarlo. Quizá es un problema que se hace más visible cuando se ven pues casos como el que ocurrió hace pocas semanas en la barriada de La Luz. Es decir, la violencia en el hogar no solamente le costó la vida, estamos viendo en estos momentos imágenes del inmueble donde murieron una mujer y su hijo. Es decir, ya el maltratador no solamente va por la mujer, va por todo aquello que le hace daño. Es decir, es algo impresionante y es un crimen que conmocionó pues a la ciudad entera. Aún así, este ya es un caso extremo, pero habitualmente cuando se toma, la mujer denuncia, se toman unas medidas de protección para ella y para los hijos no se toma ninguna. Incluso en la mayoría de los casos nosotros tenemos, en nuestras estadísticas, sobre un 70% de niños que son víctimas de violencia psicológica y física, ambas. O sea, y después niños que tienen violencia física nada más, como un 40%. No se toman medidas contra los niños. El padre sigue siendo buen padre y el padre se lleva a los niños. Y el padre utiliza a los niños, a las niñas y a los niños, lo que pasa es que el lenguaje es muy pesado, estas niñas y niños, ¿no? Lo utiliza a sus hijos para seguir sometiendo a la madre, para seguir manipulándola. No tiene en cuenta el daño que le está haciendo. O sea, lo utiliza como un vehículo para seguir teniendo a la mujer, a la que él sigue considerando su pareja, seguir teniéndola sometida. Nos encontramos con casos, el padre no recoge a los niños sin avisar, solamente para fastidiar el trabajo que ella tiene, o sea, para que ella no pueda ir a trabajar y se tenga que quedar al cuidado de los pequeños. ¿Con qué tipo de mecanismos cuentan las mujeres que dicen hasta aquí he llegado, basta ya, y se plantan en algún tipo de administración pública? Por ejemplo, en el Ayuntamiento de Málaga, ¿son atendidas y qué tipo de mecanismos tienen a su alrededor? Hay una serie de mecanismos, todo, no solo por el Ayuntamiento de Málaga, se ponen en marcha cuando una mujer decide tirar para adelante, ¿no?, de alguna manera, y decir basta. Ahí todo se establece, depende del tipo de denuncia, ¿no? A partir de ahí pasa incluso a la Policía Nacional, que es la primera que está la medida, evalúa realmente el riesgo en el que se encuentra esa mujer. Según la evaluación del riesgo, se articulan una serie de recursos o otros, desde lo que la gente conoce, desde protección por parte a la mujer. De hecho, incluso cuando la protege, la propia Policía Nacional llama a la pareja y le dice que sepa, digo, poner un ejemplo, que sepa que a pareja su mujer va a llevar protección. Porque incluso ahora puede pasar que el hombre crea que de alguna manera lleva otro hombre al lado, ¿no? Pero incluso para que el posible agresor sepa que esa mujer está protegida. Desde esa protección, el seguimiento a la salida, si hace falta, de algún piso de acogida, salida de sus circunstancias, o sea, según el caso, ¿no? Hay que ver cada caso. La Policía Nacional estudia muy bien, junto con la Fiscalía de Violencia y la Juez de Violencia de Género, se estudia muy bien de parte de los juzgados y se establecen todos esos mecanismos, ¿no? Lo que sí hay que lanzar en ese mensaje es que todos esos mecanismos funcionan y que realmente, volvemos a decir, la mayoría de las víctimas son mujeres que no han denunciado. Las mujeres que denuncian, en este sentido, salen adelante y recuperan su vida. No sin dificultad, porque tienes que superar los miedos, tienes que superar las inseguridades, tienen que superar los niños, pues gracias como asociaciones con Demeter, las huellas, las marcas que ha dejado toda esa historia por no haberlo hecho antes, ¿no? Los niños al final están en la casa y han ido escuchando, han ido viendo, y esas cosas quedan, por superar todas esas marcas y rehacer tu vida. Pero es muy bonito cuando te encuentras a mujeres que después de un tiempo han recuperado sus vidas y vuelven a tener relaciones estables y vuelven a encontrar el amor, vuelven a encontrar la felicidad. Lo que pasa es que en ese sentido han dejado atrás mucha historia y han roto con una circunstancia que en ese momento pues mejor no eran conscientes, no sabían lo que estaban viviendo. Y yo creo que ese también de alguna manera es lo importante, ¿no? Pasar la puerta, porque al final del camino vuelve a rehacer tu vida. Bueno, pues tenemos otra llamada de teléfono. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Con Claudio. Claudio, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué nos quería comentar? Me alegro de veros. Igualmente, ¿qué nos quería comentar? Pues nada, que esto es muy difícil. Somos machistas, los hombres y las mujeres. Yo tengo bares de más gente jóvenes y es ahí donde uno se da cuenta hasta qué situación llega.
Ha llamado Manolo diciendo que el libro que ha escrito el arzobispo, pero el libro lo escribió ayer, y matando mujeres y niños de vaya años. Entonces, hay que ver. Es que yo creo que la sociedad, yo creo que hay muchos locos por sueltos, porque una persona que mata a 2 hijos no puede estar muy bien de la cabeza, eso no es normal, como el de Córdoba, o como el de La Luz. Esos son locos. Luego está el que mata a la mujer porque es machista, porque lo mira malamente, porque se ha separado y no se quiere separar. Es que el machismo lo llevamos los genes, nosotros somos castimoros, y los moros son machistas y nosotros somos machistas. Y esto es muy difícil que se vaya cayendo de la sociedad. Eso hay que empezar. Eso es una expresión muy generalista, Claudio. Desde chiquitillo, eso en los colegios de chiquitillo, hay que empezarlo. Hay que empezarlo a ver si dentro de 100 años lo superamos. Pero ahora va a ser muy difícil, primero por la situación, luego por la intranquilidad, luego vemos como la gente se pelea por las calles por nada. Lo ve un chico con el coche, cruza el semáforo y le dice, vale, y se lo quiere comer. Eso es machismo puro. Y eso es lo que tenemos en la sociedad. Y eso es muy difícil quitarlo, a no ser que desde chiquitillos, de que nacen niños, le vayan enseñando urbanidad, que eso ya está quitado. Urbanidad ya no existe. Bueno. Aquí ya vamos a los tremendos. Lo vemos en televisiones, cómo se pelean. Ayer que le tiran un zapato uno al otro a la cara. Esas son cosas que va comiendo la sociedad. Y esto hay que cambiarlo desde que nacen, no ahora, ya es muy difícil. Y las mujeres no denuncian, nada más que a la primera voz que levante deben de denunciarlo, porque saben que van en busca de ella. Porque las mujeres son tan machistas como los hombres, que no es que sean los hombres más. Hay mujeres muy machistas que yo los veo en los bares, que son muy machistas. Y los veo como beben y como fuman, igual que los hombres. Hay muchas, y gracias a Dios que es la minoría, que es el 0,5 por 1000, menos mal. Bueno, Claudio, muchísimas gracias. Mucha educación. Muchas gracias por esa llamada, por esa intervención de teléfono. Siempre, bueno, pues la opinión, la participación de los ciudadanos, los diferentes puntos de vista. Y yo me quedaría con algo que ha dicho Claudio, es decir, la educación, la concienciación, más allá de razas, más allá de religiones, más allá de cultura. Sobre todo, bueno, pues está ahí es un tema de concienciación, un tema de educación, y al hilo de lo que nos comentaba Claudio, yo les voy a plantear una pregunta a nuestros invitados. ¿Por qué sigue sobreviviendo la violencia entre las personas más jóvenes? Porque hemos visto víctimas como, por ejemplo, la de la barriada de La Luz, que era muy joven, tanto víctima como agresor. ¿Por qué sigue sobreviviendo esa violencia cuando hay muchísimas campañas, hay muchísimo dinero, presupuesto que ustedes quizá no conocen, que destinan las administraciones públicas? Es decir, ¿qué ocurre? Pues ocurre que tenemos que ir todos a una. Ocurre que por muchas campañas que hagamos, posiblemente tengamos que trabajar mucho más profundamente, ¿no? Muchas cuestiones. Es verdad que hay cosas que no nos ayudan. No nos ayudan ciertas imágenes y ciertas modas, de alguna manera, que se producen en la sociedad. Imágenes que a veces, pues, de programas distintos de la televisión, imágenes de alguna serie, imágenes de... Sí, eso del amor, de enamorarte del más chulo del barrio, ¿no? En este sentido, de las chicas jóvenes, ¿no? De siempre enamorarte de la gente peligrosa, ¿no? De alguna manera, es decir, de esas relaciones tal vez malentendidas, ¿no? De una pasión malentendida, ¿no? Y estas cuestiones que a veces se ven en muchas series en horario, pues claro, al final los chavales lo están viendo. Y al final, ¿qué mensaje le están mandando? Eso por un lado. Después es verdad que tenemos que cuidar mucho el mensaje verbal, pues eso, de alguna manera, tanto de cualquier fenómeno, ¿no? De cualquier persona que aparezca en la televisión, ya sea un político, ya sea un actor, ya sea... Esas cosas también hay que cuidarlo. Y después hay que cuidar mucho el ambiente después en los propios institutos y en los propios centros, ¿no? Tenemos que involucrarnos. Cada vez más, menos mal que es verdad que cada vez vamos detectando más cuestiones, pero es verdad que todavía los jóvenes cambian los métodos, pero el valor es el mismo, ¿no? Es decir, los celos y la posesión, que es el valor, hoy en día se transmiten en te controlo el móvil, te controlo la manera de vestir, tú ahora vienes aquí, vienes allá, y eso en los jóvenes se ve, de alguna manera. Y yo creo que ahí tenemos que estar despiertos mucho en la comunidad educativa y mucho también los propios padres en ese sentido, de alguna manera. En reeducar, de alguna manera. En no permitir que eso es normal. En no confundir esas historias, en sentarte también con los chavales jóvenes a hablar de lo que puede ser una relación de igualdad, una relación igualitaria,
de alguna manera, ir cambiando todo ese tipo de comportamientos. Está claro que esos comportamientos, si no lo cambia, al final del camino se reproducirán, ¿no? Lo que han visto de chicos, como bien decía Maite, se reproducen después de mayores. Entonces, cambiemos esa historia. Todavía estamos a tiempo de trabajar mucho con nuestra juventud y que nos salga una juventud distinta de alguna manera, con unos valores distintos y con unas prácticas distintas. Maite. Yo, vamos, estoy totalmente de acuerdo, pero yo también añadiría que en la misma familia, o sea, desde el momento que nacen, el cambio que hemos hecho es muy superficial. Ellos nacen y distinguimos rápidamente niños y niñas, y los juguetes son totalmente diferentes desde el principio. Seguimos dándoles los mismos papeles, los mismos roles. Los niños siguen teniendo un tipo de juguetes, las niñas siguen teniendo otro. Siguen relacionándose de una forma, los cumpleaños son de niñas, son de una forma diferente y los de niños son de otra. Los niños, pues nos vamos a jugar un partido de fútbol, las niñas nos vamos todas a hacer una fiestecita. O sea, seguimos educándolo desde la familia, pues diferenciándolo y además, bueno, pues asumiendo que los niños son más extrovertidos, con más proyección al exterior, y las niñas son más para el interior, con más cuidado, tienen más cuidado, ellas tienen sus muñecos, ellas son más tranquilas, cosa que no es cierto porque a las niñas les gustan las mismas cosas que a los niños y les gustan los mismos juegos. Y en ese aspecto todavía no hemos llegado a cambiar. Si vemos, bueno, las campañas incluso de Navidad de este año, los catálogos, seguimos viendo las páginas rosas, las páginas azules, los juguetes de niñas, los juguetes de niños, o sea, sigue diferenciándose. Hemos hablado de la intervención con las mujeres que llegan hasta el área de derechos sociales reclamando y pidiendo ayuda, pero ¿cómo es la intervención con los menores que acuden hasta la asociación? Bueno, generalmente nosotros los menores nos vienen derivados, la mayor parte de los niños vienen derivados del área de igualdad. Nosotros la única condición que tenemos es que la madre acredite que es víctima de violencia de género y sobre todo que no conviva con el agresor. Porque una cosa es que sea víctima y otra cosa es que lo perdone y vuelva, que se da en muchos casos, ¿no? O por lo menos en algunos casos. Entonces, una vez que tiene esos requisitos, se le hace una entrevista a la madre, se determina pues a qué episodios de violencia ha estado el niño sometido o ha estado expuesto, y después se hace una entrevista al niño para ver lo que... A partir de ahí se elabora una hipótesis de trabajo y se trabaja pues todas las áreas. Se trabaja el área psicológica, el área social y el área educativa. Se intenta modificar todo el ambiente y cubrir todas las necesidades del niño. Trabajamos con un niño, esas sesiones individuales, son semanales, y el tiempo que haga falta. Nosotros tenemos de media un año de duración el tratamiento. Y al final esos menores se ve que ese tratamiento sí que ha ejercido, bueno, pues ese efecto que se deseaba, porque los resultados serán a muy largo plazo. A largo plazo. Bueno, nosotros la evaluación que le hacemos a los menores para dar el alta, pues se basa primero en lo que el mismo menor nos dice, cómo se siente, cómo percibe ya las experiencias que ha tenido, bueno, se le nota muchísimo en la mirada, se le nota muchísimo. La madre, cómo ve al niño, qué cambios le ha notado al niño, si realmente es capaz, ya la toma como figura de autoridad, la obedece, no la respeta. El colegio, las calificaciones escolares son muy importantes, normalmente suben muchísimo. Niños que llevaban 5 suspensos y de repente dicen, me han puesto un sobresaliente. O sea, en el colegio se le nota muchísimo, los mismos profesores también nos dicen, bueno, pues las conductas disruptivas en clase desaparecen, empiezan a ser... Hay niños que son muy inhibidos, no se relacionan con nadie, hay niños que son muy agresivos, se suelen normalizar. Y ellos cuando empiezan a contarnos, pues ya tengo no sé cuántos amigos, pues ya... O sea, cuando evaluamos toda esa área, o sea, cuando vemos que ya el niño tiene un comportamiento, el niño o la niña, tiene un comportamiento totalmente normalizado, es cuando ya se le da el alta. No definitiva, se hace un seguimiento, pues unas veces telefónico, otras veces presencial cada 15 días o al mes, y se le da el alta definitivamente. ¿Cómo ven los menores los malos tratos? ¿Cómo ven los menores la violencia? ¿Cuál es su perspectiva? Bueno, lo primero que el menor siente es miedo y no sabe a qué. Porque el menor, hay que tener en cuenta que dependiendo de la edad, pero bueno, en muy poco tiempo, o sea, niños de 3, 4 años, ya ellos son conscientes de que ellos tienen miedo, que a ellos les pasa algo, pero han normalizado la relación, creen que en todas las familias se vive igual. Entre otras cosas porque el maltratador, una de las características del maltratador es que no deja que la víctima se relacione con más gente. Estos niños no van a cumpleaños, estos niños no van a fiestas de colegio, estos niños no salen al parque habitualmente. Entonces los niños la única referencia que tienen es su propia casa. Entonces ellos piensan que esa es la forma normal de relacionarse
con la familia. Entonces se les nota pues muchísimo, sobre todo tienen ansiedad, tienen ansiedad enorme, no saben por qué, rabietas, no respetan absolutamente a la madre. Nosotros nos hemos encontrado con casos que jamás le habían dicho a su madre mamá, pues la insultaban, porque el insulto, como el padre siempre llamaba a la madre insultándola, ellos creían que el nombre de la madre era el insulto. Entonces hay que modificar todo eso y se les nota muchísimo, ellos cambian, de repente se sienten liberados. Al principio, sobre todo a los más pequeños, no te cuentan nada porque no pueden contarlo, no saben qué es lo que les está pasando. Por medio del juego, marionetas, teatros, cosas de este tipo, los niños empiezan a contar su historia y de repente tú le presentas otra historia diferente y se quedan perplejos. Entonces empiezan, incluso algunos dicen, pues yo he hablado con mi amigo y es verdad, mi papá no le pega a mi mamá, o mi papá no le insulta, su papá no le pega a su mamá ni le insulta. Ellos ya empiezan a pensar qué es lo que está pasando ahí. Y a partir de ese momento ya es fácil trabajar con ellos, ya empezamos a interactuar, a intervenir. Exactamente. Bueno, pues nosotros vamos a seguir hablando del tema de la tarde, el tema de la violencia machista, de cómo combatirla, de qué tipo de recursos se encuentran las mujeres, sobre todo, bueno, pues dándoles una esperanza a todas esas personas que nos estén viendo y que decidan poner el punto y final a ese tipo de relaciones. Vamos unos minutitos a publicidad y enseguida volvemos. Por fin se aplica en Málaga la nueva tarifa por habitante, un modelo más justo que favorece el consumo responsable. Pongamos un ejemplo. Antes, con el sistema antiguo de facturación, si consumir un vaso costaba 1, consumir 5 vasos costaba 7. Ahora, con el nuevo sistema de tarifa por habitante, consumir un vaso cuesta 1 y consumir 5 vasos cuesta 5. Una tarifa de consumo más justa. No pagues más de lo que te corresponde. No gastes más de lo que necesites. Agua igual para todos. Actualiza tu padrón y benefíciate de sus ventajas. Te ayudamos en el 900-777-420 y en emasa.es. Ayuntamiento de Málaga. Málaga funciona. Pues seguimos en las cartas sobre la mesa, afrontamos la última parte ya del programa y a mí me gustaría, bueno, pues en este momento dar un rayito de luz para la esperanza con todas las campañas, bueno, pues que se hacen desde las administraciones públicas y demostrándoles sobre todo a las mujeres que no están solas en este duro, en este difícil camino. No sé hacia dónde se dirigen los esfuerzos del área de derechos sociales, del área de igualdad, por intentar combatir todas estas cuestiones y sobre todo por intentar prevenirlas. Bueno, el área tiene ya una trayectoria, una de las áreas de igualdad con más trayectoria en toda España, ¿no? En este sentido. Con lo cual los malagueños en este sentido pueden sentirse orgullosos de lo que hace su ayuntamiento, ¿no? Hemos sido muy pioneros y muy innovadores. Desde de la mano de Demeter, que somos los primeros que empezamos a trabajar todo el tema de infancia, ¿no? Como bien ha explicado ella, a todo el tema escolar. Somos los primeros en tener guía y trabajamos en los institutos de Málaga con guía para los chicos, guía para los profesores y guía incluso para los padres, para el ámbito de la comunidad educativa. Y estamos trabajando muchísimo en el ámbito de la educación. Después, bueno, todo está relacionado, ¿no? Todo lo que hacemos. Ahora, en la Semana de Cine, ¿no?, de la Mujer, estamos trabajando muchísimo todo el tema de la violencia. Ahora llamamos la violencia, porque al final lo hacemos transversal, no es una cosa de las actividades que organizamos. Intentamos que todo el ayuntamiento gire en ese sentido. Bueno, pues la Escuela de Padres de Infancia y Familia pues da módulos sobre el tema de la violencia. Las actividades que van a hacer Alterna la Noche, el área de la juventud, también en este mes, van a trabajar todo el tema de la violencia de género también. La policía va a dar clases de seguridad y de defensa personal a grupos de mujeres y así continuamente. Todos ponemos un granito en la arena, porque en definitiva la violencia no es una cosa de las mujeres. Es decir, hay que decirlo, la violencia de alguna manera tenemos que afrontarla con toda la sociedad y por lo tanto una responsabilidad de todos y de todas.
Y en ese sentido no es solo de un área, ¿no? Sino es responsabilidad en este caso de todo el ayuntamiento, y todos nos volcamos, yo lo puedo decir, que todas las áreas municipales se vuelcan con estas cuestiones y sobre todo en esta época. Hombre, este año es significativo, que este año pues estamos tocados, ¿no? Estamos tocados, Málaga entera está tocada, hay que decirlo así, alguna cosa, desde con los 2 casos, con las 2 muertes de tanto Estefanía como Rosario, y sobre todo lo de, como tú comentabas, la muerte de Aarón, que era un pequeño ángel, pues te deja un poco de alguna manera tocar. Pero eso siempre tiene que darnos un plus de fuerza, ¿no? De salir a la calle, de alguna manera, de hablar de este tema en nuestro ambiente laboral, en el trabajo, en el bar, cuando salgamos, es decir, que tengamos un poquito más este tema de violencia de género más en boca, que lo hablamos, que lo compartamos, que opinemos en casa, ¿no? En casa se tiene que opinar de estas cuestiones, de hablarlo incluso con los hijos. No que aparezca tal y cambiamos de que no, hay que hablar y debatir. ¿Para qué? Para ir sacando todos estos cuestionamientos, para ir de alguna manera que las parejas reflexionen, que en el ambiente familiar se reflexione, que pensemos no solamente en nuestro micromundo, que si escuchamos golpes arriba, subamos arriba, salgamos de casa, subamos arriba, toquemos la puerta al vecino y a ver aquí qué pasa. Que tengamos esa valentía. Y cuando la sociedad sea capaz de pasar de mi puerta a la puerta del otro, pues cambiará muchas cosas, llegaremos más a tiempo, ¿no? Vuelvo a decir que nuestro peor enemigo es nuestro propio egoísmo y nuestro propio silencio, ¿no? Ante muchísimas cosas, ¿no? A mí me encanta, por eso cuando oyentes llaman de alguna manera, pues oye, ya hemos conseguido que reflexione, y ya hemos conseguido que se planteen cuestiones, y ya hemos conseguido de alguna manera que se hable de la violencia de género, ¿no? Que no solo sea noticia cuando haya una víctima, ¿no? Que de alguna manera lo llevemos en nuestro día a día. ¿Cómo es el trabajo de las asociaciones? ¿Cómo es el camino? ¿Con qué tipo de recursos públicos y privados cuentan? Bueno, eso es un calvario, no es un camino. Se intenta, seguimos, hay veces que estamos a punto de cerrar, se ve de repente una luz. Porque hay que decir que todas las personas que componen la asociación son personas que tienen su trabajo. Es decir, no son personas que viven de ese trabajo de la asociación. En muchos casos son hasta voluntarios incluso. Exactamente. Pues tenemos, bueno, la asociación nuestra, es que hay un problema, o sea, de base el problema está que si la violencia de género todavía no ha calado profundamente en la sociedad, o sea, estamos hablando de mujeres muertas y eso todavía no ha calado profundamente, cuando hablamos del tema de los niños, aún menos. O sea, yo me he encontrado con profesionales, con psicólogos profesionales que nos dicen, ¿y por qué trabajáis con los niños si los niños salen solos adelante? Si tampoco los niños porque hayan visto eso se les olvida. O sea, en eso hay muy poca concienciación. Entonces, nosotros tenemos un programa de voluntariado, estamos formando a voluntarios sobre todo universitarios. Le damos cursos de formación en igualdad y en prevención de violencia y son los que están haciendo talleres también en colegios y en institutos. Sobre todo porque al tener 18, 19, 20 años, le llega más a uno de 14 que le puedo llegar yo. Me puede decir, bueno, aquí vienen a regañarme, a echarme un sermón de 1 hora y adiós muy buenas, ¿no? Entonces a ellos les llegan más, además interactúan más con ellos y le hacen más preguntas. Entonces estamos a voluntarios para talleres, pero también ellos nos ayudan en algunas cosas, montan talleres con los niños o hacen actividades, pero realmente el día a día de la asociación es muy difícil, eso es muy difícil. El mantenerla es muy difícil porque el servicio que ofrecemos es gratuito. Entonces la financiación nuestra es muy complicada. Porque, claro, nosotros trabajamos durante la mañana, los profesionales que estamos trabajando dentro de la asociación, durante la mañana trabajamos en la búsqueda de recursos del menor, pues lo que hablaba antes, de colegios, salud mental, centros de salud, los juzgados, la policía, el área de igualdad, quien haga falta, ¿no? Y por la tarde, a partir de las 4 de la tarde empezamos con los niños, o sea que es una jornada larguísima. Pero eso no te permite tener un trabajo y decir que le voy a dedicar 1 hora, eso es que... Es vocacional también, sí. Por supuesto, también es una labor pues que hacen no solamente la Asociación de Maite, sino también muchísimas asociaciones que están al servicio de esas mujeres, pero en concreto esta asociación es pionera porque trabaja con los menores. Cuando llega una mujer al área, ¿qué tipo de elementos y qué tipo de líneas de trabajo son necesarias para que se recupere? Bueno, no definitivamente, pero aunque sea parcial y pueda volver a empezar su vida. Hay como 3 ejes, ¿no? La parte social, la parte jurídica y la parte psicológica, ¿no? La parte social que se llama más de cuáles son sus circunstancias, de alguna manera, ver que la mujer, darle las muletas necesarias para que pueda andar, ¿no? Para ir de alguna manera sujetarla y apoyarla para que en ese momento de miedo y quitándole
cuestiones que te pueden decir, oye, tengo miedo porque no sé qué voy a vivir, ahí te apoyo. Tengo miedo porque no sé qué voy a comer, tengo miedo porque no sé dónde voy a vivir, tengo miedo de qué va a pasar mañana. Todos esos miedos es lo que nosotros trabajamos. Ya digo, la parte social con el apoyo, la parte psicológica que es fundamental, de alguna manera, trabajar con ella para ir descubriendo toda esa historia, recuperar, ¿no? Volver atrás, pasar con toda esa trayectoria y analizar qué es lo que te ha llevado ahí, a esas circunstancias, sobre todo porque no vuelva a repetir y de alguna manera porque ya acepte el rechazo, para que de alguna manera no vuelva, de todas maneras, sepa identificar esas señales que en ese momento no la identificaba. Y sin embargo, cuando tú le haces para atrás, de alguna manera, pues ya se va dando cuenta. Y la parte jurídica, ¿no? Que también es muy importante en este sentido, ¿no? La parte de protección, qué pasará con el juicio, qué pasará con no sé cuánto, qué pasará con cuando si yo denuncio qué ocurre con mi expareja, si lo meten en prisión, si no lo meten en prisión, todo ese tipo de dudas es lo que nosotros aclaramos, ¿no? Para que así la persona de alguna manera cuando se decida tenga todo el camino y toda la trayectoria. Y de alguna manera, cuando tú ves que el camino está hecho, que te vamos a acompañar, que todos esos miedos y esas dudas se te quitan, pues se siente con más fuerza para echar adelante. En este caso, para emitir la denuncia si realmente un maltrato, o a veces que no hay simplemente denuncia, para coger fuerza y decir, mira, pues hasta aquí se acabó y punto, ¿no? Y romper la relación que te tiene atada. El Ayuntamiento de Málaga ha preparado una campaña con motivo del próximo día 25 de noviembre que se centra sobre todo en la concienciación, en la igualdad, en las relaciones también, por lo tanto, educando y previniendo también a los más jóvenes. ¿Cómo es esta campaña? Sí, llevamos ya varios años que la campaña, sobre todo, la estamos dirigiendo muy a los jóvenes, con lo que tú decías, ¿no? De la importancia de la educación, ¿no? Nosotros queremos, yo creo que el ayuntamiento en ese sentido, nuestro trabajo es mucho más de prevención, ¿no? La comunidad autónoma en este sentido tiene más todo lo que es la parcela de atención, pero yo creo que nuestro hincapié, sobre todo, ya como somos la administración más cercana, está al lado de ir generando, ¿no? Cambios, ¿no? Culturales en este sentido. Y le hemos lanzado a los jóvenes de Málaga, y no tan jóvenes, porque estas cosas son, ya digo, dan para reflexionar también los adultos, ¿no? Sobre el tema de las relaciones sexuales no consentidas. Las estadísticas nos dicen que casi 1 de cada 10 chicas jóvenes dice que ha tenido en su vida relaciones sexuales, ha tenido relaciones sexuales no consentidas. Para nosotros uno de los primeros síntomas, ¿no? De alguna manera, ¿no? Entonces yo creo que de alguna manera educar desde ahí, ¿no? Es cambiar el comportamiento de ellas y de ellos, ¿eh? Porque nuestra campaña viene, y tú lo haces con sentido, es decir, para que las relaciones sexuales estén comprendidas dentro de unas relaciones normales. Y de alguna manera, pues ese tipo de cosas que a veces se escuchan muchísimo, pues de alguna manera los chicos empiezan a entender. Cuando una mujer, chica, joven o adulta, pues te dice, ahora no, es no. No es el momento, es que no. Es que no. Y muchas veces se malinterpreta, ¿no? Todo el tema de las relaciones sexuales, de alguna manera, con contentar al otro, con darle felicidad al otro, con que, hombre, para que no se me enfade y tal. Todo eso hay que cambiar de alguna manera, ¿no? Porque hoy vista bien, porque hoy vaya guapísima de la muerte, no quiere decir que hoy quiera relaciones sexuales. Porque te dejo que me invite a una copa, no quiere decir que quiero relaciones sexuales, ¿no? De alguna manera. Porque muchas veces no encontramos estas cuestiones, ¿no? De alguna manera. Es decir, cómo interpretamos las señales. Y todo eso tenemos que cambiarlo, tanto los hombres como los de las propias mujeres. Las mujeres, de alguna manera, no tienen por qué estar teniendo miedo a tener ciertos comportamientos para ver qué piensan los hombres de alguna manera, qué señales emiten. Entonces, este juego, que se da mucho en la juventud, y no solo en la juventud, pues intentamos llevarlo a un plano de igualdad. Por lo menos que reflexionemos sobre eso. Con motivo del día 25, como les decía, aparte de ser un día de apoyo a las víctimas y de apoyo a todo el entorno, también es un día de reivindicaciones. ¿Qué reivindican asociaciones como Demetria? Bueno, nosotros sobre todo queremos que se visibilice a los niños, que existen, que las mujeres maltratadas, la mayoría, son menores de 50 y 40 años y tienen niños pequeños, niños menores a su cargo. Que esas niñas y esas niñas han sido también víctimas de violencia de género, que han vivido lo mismo que ha vivido la madre. Y que se visibilice, que se les tenga en cuenta que cuando se le pone una orden de alejamiento para que el maltratador no se pueda acercar a la madre, o hay una orden de protección, que afecte también a los niños. Que esa mujer no tenga que después llevar a su hijo a un punto de encuentro, o no tenga que llevar a su hijo, dejarlo un fin de semana con el maltratador, porque el maltratador, si una persona es maltratada, una persona pues tiene una conducta machista, no es igualitario, no puede ser un buen padre. O sea, si no le ha importado gritar delante de los hijos, no le ha importado
romper algo, no le ha importado agredir a la mujer, no puede ser un buen padre, porque no está respetando a su hijo. Entonces, nosotros lo que reivindicamos es que mientras que haya un procedimiento abierto, que no vean a los niños. ¿Qué reto se marca la asociación a corto y a medio plazo? Bueno, primero sobrevivir, ese es el primero. Y bueno, sobre todo nuestra lucha ahora mismo es por el régimen de visitas, que desaparezca el régimen de visitas. O sea, si realmente ese niño ha sido víctima, ha vivido lo que ha vivido, ese niño no tiene por qué seguir con el miedo. Ese niño no tiene por qué estar sometido a un régimen de visita obligado que él no quiere ir, que además le produce un malestar grande. Y sobre todo un miedo enorme, y la mujer tiene también mucho miedo porque no sabe cómo va a volver su hijo. Entonces, que mientras que dure el procedimiento se corte el régimen de visita, y si en algún momento tienen que volver a ver a su hijo o a su hija, pues que reciban terapia, que reciban una formación, o sea, que le enseñen habilidades parentales y le enseñen cómo tienen que tratar a los hijos y cómo tienen que respetarlos, que no son un vehículo para seguir maltratando a la mujer. ¿Fallan en este sentido las administraciones públicas cuando dejan que los menores sigan viendo a sus padres? Sí, en este sentido una de las cuestiones que ahora mismo hay debate, ¿no? Entre, claro, que hay que separar, ¿no? En ese sentido, es decir, lo que puede ser un régimen de visita o la custodia compartida en un juzgado de familia, a lo que se convierte el tema de los hijos si hay una relación de violencia explícita, incluso con una denuncia, ¿no? Entonces, bueno, los juzgados de violencia de mujer normalmente no están dando en este sentido, es decir, unos regímenes de visitas muy controlados, no lo mismo que se puede tener en un juzgado de familia. Pero sí es verdad que tenemos que tener más precaución para justamente lo que decía ella, es decir, que los niños de alguna manera no se convierten en un arma. Y yo en eso estoy de acuerdo con ella. Es decir, si tú no has salido a tratar a tu es decir, si tú no has sido buen esposo, es muy difícil después que seas buen padre. Estas cosas también hay que de alguna manera. Una cosa es que se rompa una relación de mutuo acuerdo y por lo tanto una custodia compartida. Yo soy una persona que normalmente estoy de acuerdo con ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero otra cosa es que una relación de violencia, si yo he sido violento, ¿qué valores voy a transmitir a mi hijo? Si hay una denuncia por medio, además demostrado con sentencia, eso sí, una sentencia firme sobre un hombre, es que hay que quitarle de alguna manera, yo en el sentido que no tiene, ahí los juzgados deberían estar más ávidos al decir, mire usted, no está usted preparado, como decía yo, muy bien para ser padre, lo siento mucho. Es decir, porque usted es una persona violenta, que no ha sabido controlarse, que no ha sabido controlar sus emociones. Si no has sabido controlar sus emociones con su mujer, ¿quién me dice a mí que vas a controlar tus emociones con tus hijos? ¿Quién me asegura a mí? Y ahí donde, de alguna manera, la administración pública tiene que ser el garante, de alguna manera, de esa cuestión. Que puede rehabilitarse estupendamente, pero mientras no exijamos un proceso a esa persona, no a ese agresor, avalado por un proceso también psicológico y demás, porque claro, es lo que volvemos a algo que yo dije antes. O sea, cantidad de recursos que tenemos para las mujeres, tenemos estos recursos para los niños, y sin embargo a la persona, al agresor, nada. Al agresor, sus cuestiones en prisión, después sale a la calle, y claro, no, mire usted, yo en ese sentido, cuando hay gente que me dice, oiga, es que la pulsión de alejamiento, todas las medidas tendrían que ser el agresor. ¿Por qué continuamente tenemos que estar protegiendo a las mujeres de alguna manera, cuidándolas? Cuando yo creo que tenemos que ser más duros, y lo digo así de claro, más duros en todas las medidas con el agresor. Duros en su vigilancia y dura en la exigencia en su recuperación. Si existe, pero eso lo tienen que decir los profesionales. Pero claro, lo que no puede ser es que las mujeres necesiten terapia, apoyo social, apoyo psicológico, apoyo jurídico, y los hombres no. Las medidas cautelares, y no trabajemos con ellos en esa recuperación. Porque en el fondo, lo que estamos dejando después de que cumpla las medidas judiciales es otra vez en la calle a un hombre que no ha superado lo que lleva dentro, que es un odio atroz, una posesión y además una persona violenta. Pues con ese mensaje nos vamos a quedar, y sobre todo lanzando ese mensaje de optimismo y de positividad a todas las víctimas que nos pueden estar viendo, recordándoles que hay un número de teléfono a su disposición, el 016, donde pueden pues hablar de todo lo que les está ocurriendo, y sobre todo que las administraciones públicas como el Ayuntamiento de Málaga y asociaciones como Demeter están luchando por ellas y por sus hijos para que puedan seguir y salir adelante y evitar todos estos casos, pues que todavía a día de hoy, en pleno siglo XXI, se siguen cobrando las vidas de mujeres y de sus hijos. Muchísimas gracias, Francisco Pomares. No, gracias a vosotros y a esta casa por atreverse a tocar un tema que a veces pues no es agradable, ¿no? No es agradable trabajar estos temas en torno al 25, pero que es necesario, y que estoy seguro que todas las personas que hoy nos han visto desde su casa y han seguido el programa, por lo menos sí hemos provocado en ellos que reflexionen un poquito, que abran los oídos, los ojos a lo que está ocurriendo, pues ya habremos sembrado algo. Muchas gracias, y muchas gracias también a Maite Pérez Caballero, como siempre,
por estar gracias. abierta a venir a PTV. Y esperamos que la próxima vez que nos veamos te podamos decir que ya no hay víctimas, que este año no ha habido víctimas o que llevamos una época Pues así. sí. Ojalá que así Ojalá. sea. Muchísimas gracias, y a ustedes decirles que la próxima semana, el próximo miércoles, volverá Las Cartas sobre la Mesa con su presentadora habitual, Marta Gil, que después de este paroncito de algo más de 2 meses, bueno, pues ya se incorpora finalmente a su programa. Por mi parte, decirles que ha sido todo un placer estar acompañándoles durante este tiempo, llevándoles hasta sus casas todos los temas en cuestiones de actualidad. Ya lo saben, el próximo miércoles vuelven Las Cartas sobre la Mesa a partir de las 7:30 de la tarde, así que no nos falten.